Bienvenidos a Regenera, el podcast para recordar que regenerar es volver a lo esencial, la vida en equilibrio, la acción con propósito y la comunidad como raíz. Aquí no solo exploramos cómo sanar la tierra, sino también nuestras ideas, formas de vivir y de relacionarnos. Cada conversación, desde la energía limpia hasta la cultura viva, desde los negocios conscientes hasta los saberes ancestrales, será una semilla para transformar ecosistemas, economías, culturas y comunidades. Somos Manuela, Andrés y Juan Pablo y junto a un equipo apasionado te damos la bienvenida a este espacio. Bienvenidos todos y todas al podcast de Regenera Community. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Serna, líder de inversiones voluntarias en biodiversidad en Terrazos y además director de la Reserva Natural El Globo. Chicho, bienvenido. Gracias Juanpa, y qué chévere estar aquí, qué chévere estar en estos espacios de conversación para hablar de temas que poco están hablando, que es la biodiversidad. Terrazos es una empresa colombiana, es una empresa que nació hace más o menos un poco más de 10 años, que se dedica a estructurar, operar y diseñar instrumentos financieros para la conservación de la biodiversidad. Eso significa que estamos, digamos, dedicados a crear soluciones para que el sector privado, el sector público y el sector filantrópico se relacionen de manera juiciosa, robusta y digamos sólida con la conservación de la biodiversidad y con la conservación de ecosistemas estratégicos en el país y alrededor del mundo también. Entonces ahí digamos que hubo una oportunidad muy interesante de traer otros modelos que existían alrededor del mundo y generar un modelo de inversión que permitiera agrupar esas inversiones, generar unas economías de escala muy interesantes y poder tener inversiones en un territorio mayor, generar mayor impacto ambiental positivo, pero sobre todo tener inversiones en el largo plazo, asegurar esos territorios mínimo por 30 años para realmente lograr que se compensaran los impactos, pero que tuviéramos, digamos, unos territorios asegurados técnicamente, jurídicamente y financieramente para que la biodiversidad pudiera estar ahí en el largo plazo. Buenísimo, Eso, buenísimo. perdón, es un banco de hábitat, esa agrupación de inversiones, digamos, del sector privado para la conservación de la biodiversidad. Ahí nace el concepto de bancos de hábitat, que digamos que desde Terrazos ayudamos a gestionar la política pública con el Ministerio de Medio Ambiente para que esa nueva forma de compensar existiera en Colombia. Y ahí, digamos que empezamos a estructurar proyectos. En este momento tenemos 13 proyectos en el país que en total suman un poco más de 6.000 hectáreas y ahí digamos que empezamos a entender que no era únicamente un instrumento para las empresas que estaban obligadas a hacerlo, como esos sectores de los que hablé ahorita, sino que muchas empresas estaban interesadas en invertir de manera voluntaria en estos instrumentos. Y ahí nace, digamos, un poco digamos, esa nueva solución de las unidades de biodiversidad voluntarias, que ahorita podemos hablar un poquito más de eso para no ir como tan rápido. Buenísimo, ¿no? Entonces, a ver, digamos que para dar claridad a la comunidad hay unos sectores que por ley están, digamos, obligados a compensar. Nace esa solución de Banco de Hábitat que lo que genera es una economía de escala y una apuesta por el largo plazo de la compensación, pero entonces ya Terrazos empieza a ver una oportunidad de que hay un montón de sectores que no tienen esa obligación y que pueden aportar a la conservación y a la biodiversidad. Contanos un poquito más de eso que llaman ustedes inversiones voluntarias. Exactamente, entonces aprendimos del sector, digamos, obligatorio, como lo llamamos nosotros, que Ujú. son todas estas empresas que están obligadas a hacerlo, y la normatividad colombiana, algo que nos ha parecido súper interesante, es que Colombia es pionero en generar este tipo de legislación y ha sido una normativa muy innovadora que muchos países quieren, digamos, aplicar en contextos latinoamericanos, pero también en otros contextos como el sudeste asiático. Digamos que empezaron a ver más o menos en el 2000, ¿qué será eso? 2022 más o menos, empezó a haber un montón de señales súper interesantes del sector privado que no estaba obligado a invertir en biodiversidad, a querer relacionarse con la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, hubo la COP15 en Montreal, que fue, digamos, antes de la COP16 que tuvimos aquí en Colombia. Eso fue en el año 2022.
Y en la COP, que es un instrumento, digamos, se llama la Conferencia de las Partes en Biodiversidad, que eso es la COP 15, que es, está asociada a la ONU, pues, y pues, a las Naciones Unidas, y digamos que es una de estas estrategias que salió de la Convención de Río por allá en 1990 y algo, en 1992 creo, y de ahí salen estas convenciones para que los líderes del mundo pues digamos que se pongan de acuerdo en cuáles son las metas específicas sobre diferentes temas. Entonces la COP más importante es la de clima, pues digamos la más famosa, pero la COP de biodiversidad también es muy interesante, la tuvimos en Colombia el año pasado, y en la COP 15 de biodiversidad, que fue en Montreal, aparece los créditos de biodiversidad, o como nosotros llamamos, las unidades de biodiversidad, como un instrumento para financiar la conservación de la biodiversidad. Ese fue, digamos, como la primera señal que la comunidad internacional estaba interesada en crear instrumentos financieros nuevos, innovadores, para que diferentes sectores financiaran la conservación de la biodiversidad. Ahí hay una señal. Otra señal muy interesante, parte del Foro Económico Mundial que se hace en Davos todos los años. Más o menos hace 3 años empezamos a ver cómo los diferentes líderes alrededor del mundo, presidentes, CEOs de las grandes compañías del mundo, empiezan a visibilizar que la biodiversidad deja de ser algo bonito, algo que de pronto doy una donación para alguna ONG que está haciendo algún trabajo pues como de conservación en áreas protegidas, y empiezan a entender la biodiversidad y en general los recursos ecosistémicos como un tema de riesgo material para las empresas. Entonces, el Foro Económico Mundial en Davos todos los años reportan lo que llama el Global Risk Report, que lo que dice es un análisis de la percepción del riesgo económico que están percibiendo las compañías representadas en estos líderes mundiales, en donde hace más o menos 3 años empezamos a ver que la percepción del riesgo a 10 años, la percepción del riesgo, digamos, de esos líderes mundiales, está principalmente basada en riesgos ambientales y en riesgos climáticos y de recursos naturales. Entonces a ellos les preguntan en ese Global Risk Report, oiga, ¿cuáles son los riesgos principales a los que se va a enfrentar sus compañías o sus países en los próximos 2 años y en los próximos 10 años? Y es súper interesante ver cómo en los próximos 2 años los riesgos son de ciberseguridad, de polarización política, de guerras, digamos, entre países, que es lo que vemos hoy. Pero cuando les preguntan a 10 años, la percepción del riesgo cambia hacia riesgos climáticos, hacia riesgos de pérdida de servicios ecosistémicos, hacia riesgos de colapso de la biodiversidad, porque nos hemos empezado a dar cuenta que nuestras economías globales y empresariales dependen 100% de esos recursos naturales. Entonces dependemos de que haya agua para construir un edificio, dependemos de que haya polinizadores para tener un cultivo de aguacates, dependemos de que haya una estabilidad en los ecosistemas para yo poder construir una carretera y que no haya deslizamientos, digamos, en esa carretera. Entonces ya no es solo una percepción de qué bonita la naturaleza y voy a donarle a esta ONG que está haciendo cosas muy bonitas, sino que ya es un tema de materialidad dentro de esos riesgos de las empresas. Entonces esa fue como la segunda señal pues, digamos, del mercado, de que las empresas que no estaban obligadas, para volver a lo que estábamos hablando, querían invertir en esos recursos naturales. Y la tercera es de cara a los reportes de sostenibilidad. Hace más o menos 2 años empezamos a ver cómo el Global Reporting Institute, que es el GRI, que muchas empresas lo utilizan para hacer reportes de sostenibilidad, el Dow Jones Sustainability Index, empiezan a incluir secciones de reporte de buenas prácticas de conservación de la biodiversidad. Entonces, un poco esos tres elementos nos empezaron a decir, existe, digamos, un grupo de empresas líderes en sostenibilidad que ya están viendo la biodiversidad como un tema material y que van a empezar a incluir la biodiversidad dentro de sus inversiones de sostenibilidad y dentro de sus inversiones de impacto. Pero digamos que el reto ahí era que no había ningún instrumento, no había ningún mecanismo, no existía la forma para que esas empresas tuvieran la confianza para hacer esas inversiones en biodiversidad, ¿cierto? Para que no fuera simplemente una donación, que está muy bien, pero para que fuera un tema en donde uno le pudiera hablar a un financiero, donde uno le pudiera hablar a un CEO, de venga que aquí hay un instrumento que tiene trazabilidad, ¿cierto? Que está verificado por un tercero, ¿cierto? Que tiene todo el tema de, pues digamos, tecnológico de reporte y que sobre todo tiene, que es pues la parte más difícil,
que tiene una seguridad jurídica, una seguridad financiera en los terrenos donde están invirtiendo. Que no vaya a ser que yo invierta en esto, compre, digamos, unas unidades de biodiversidad y en 2 o 3 años eso ya no exista. Entonces trajimos toda la experiencia de los bancos de hábitat del mercado obligatorio y transformamos, digamos, ese producto, esa solución, hacia un producto sólido, hacia un producto confiable, hacia un producto transparente que pudiera ser utilizado para responder, digamos, a estas señales del mercado de cómo el sector privado, que no está obligado a invertir en biodiversidad, puede hacerlo de una manera transparente y confiable y con permanencia en el tiempo. Y ahí aparecieron las unidades de biodiversidad de terrazos, que nosotros llamamos TEUs, en donde una unidad de biodiversidad, para que lo entiendan, es un certificado, ¿cierto? Es un certificado de resultados positivos en biodiversidad que está representado en 10 metros cuadrados en un banco de hábitat de terrazos. Entonces tenemos los terrenos, están protegidos financiera, jurídica y técnicamente por 30 años, y la forma de lograr ese financiamiento de ese proyecto por 30 años es a través de la venta de unidades de biodiversidad de 10 metros cuadrados. Entonces las empresas compran esas unidades, tienen los resultados verificados porque hay un tercero que lo está verificando, que es en este caso KPMG, que es una firma que está capacitada técnicamente para hacerlo, vamos para verificar esos resultados, y las empresas tienen ya, digamos, el resultado de impacto que pueden comunicar en sus reportes de sostenibilidad, que pueden comunicar ante certificaciones, digamos, de diferentes sectores, y que les da la seguridad jurídica, financiera y técnica de que esos resultados sí se están, digamos, generando en campo y generando en los proyectos, en los ecosistemas estratégicos de los cuales dependen por 30 años. Buenísimo, buenísimo. Chicho, y una cosita, digamos que estamos hablando de inversiones, inversiones voluntarias, eh, y toda inversión tiene, pues, digamos, un retorno, un rédito, Ujú. ¿cierto? ¿Cuáles son esos réditos para que si nos está escuchando un gerente, alguien que pueda tener una toma de decisión frente a esto, puede tener al invertir en ese proceso, que por ahí estuve chismoseando un poquito que hay inclusive mejora de tasas financieras y demás, entonces para contextualizar de esos réditos? Entonces eso, pues primero es algo súper nuevo, es algo que desde Colombia estamos liderando a nivel internacional. Terrazos ha sido reconocido internacionalmente como una de las empresas pioneras que está moviendo ese mercado hacia allá. Esto es un mercado que todavía tiene muchísimo crecimiento por delante, que ahorita estamos en las primeras etapas del mercado. Esto lleva un año, si mucho 1 año y medio, ni siquiera 2 años. Entonces algo muy innovador, ¿cierto? Algo muy nuevo. Y en ese sentido, digamos que todavía no existe un mercado secundario que uno pudiera decir, ok, compro una unidad hoy, mañana la revendo y ahí obtengo un rédito financiero. Digamos que esa es como la forma más fácil de rédito que ocurre en otro tipo de mercados. En este mercado eso, hay que ser sincero, todavía no existe. Pero como nos gusta verlo a nosotros, es que hay 2 tipos de rentabilidad, digamos, de estas inversiones. La primera, y para mí la más importante, es que reconozcamos que hemos dependido toda la vida de la biodiversidad, ¿cierto? Hemos dependido toda la vida de esos recursos naturales y hemos hecho poco por hacerlo, pues, digamos, por conservarlo, por cuidarlo. Entonces aquí a nosotros nos gusta hacer un símil muy interesante y es, para nadie es un secreto que uno utilice una carretera, ¿cierto? Y que uno utilice puentes, y que para eso le toque pagar un peaje, ¿cierto? Como yo utilizo esto, dependo de este recurso, digamos, de esta infraestructura gris, porque la estoy utilizando y tengo que pagar un peaje para utilizarlo. Para nadie es un secreto eso y para nadie es algo, digamos, extraordinario. Pero cuando nos hablan de infraestructura ecológica, que es a la final esa infraestructura que nos está sosteniendo como especie, nos está sosteniendo como economías, no tenemos los mecanismos, ni la cultura, ni las formas de pagar ese peaje por esos recursos ecosistémicos que nos está dando la naturaleza. Entonces las unidades de biodiversidad es una forma de contribuir a pagar ese peaje. Entonces el rédito, para volver a tu pregunta, es asegurar la sostenibilidad de mi negocio en el largo plazo. Si yo dependo de esa cadena de valor, si yo dependo de esos ecosistemas, si yo dependo de esa agua, digamos que existe el riesgo material de que si ese ecosistema no existe, pues se ve afectado negativamente mi negocio. Entonces ahí está el rédito más importante, que le voy a dar resiliencia y sostenibilidad a mi negocio en el futuro. Primer rédito. Y el segundo, digamos que es muy interesante también y se están, como esto es algo nuevo, por donde empecé, se están creando nuevos mecanismos, se están creando, digamos que nuevas oportunidades desde el sector financiero, desde el sector bancario, en donde hemos visto que hay créditos, digamos, bancarios
que le permitan a las empresas demostrar, o digamos, que si las empresas demuestran que tienen inversiones en biodiversidad a través de estos mecanismos innovadores, pueden acceder a tasas de crédito mucho más favorables que si no las tuvieran. Entonces ahí también hay unas formas, digamos, de apalancar estas inversiones a través de yo demostrarle a un banco, demostrarle a un financiador, demostrarle a una banca multilateral que estoy teniendo estas buenas prácticas en conservación de biodiversidad y obtener tasas de crédito más favorables. Entonces yo creo que ahí, pues, y yo creo que ese símil que hiciste es bien interesante porque sí, de pronto la persona que está hoy beneficiándose del cacao no está pensando en los polinizadores ni en la calidad del suelo. Entonces ahí hay un tema sistémico muy bacano que proteger. Y me gustaría, Chicho, que bajáramos un poquito más. Nos fuimos a toda la parte de arriba y todo el concepto, pero yo quisiera que bajáramos allá al banco de hábitat puntual y a esa historia tan bonita que es el globo, que es una de las reservas naturales o uno de los bancos de hábitat que tiene Terrazos, que está liderado pues también por vos, y esa historia de alguna manera familiar que ha tenido el globo y ese proceso, y de pronto esa inspiración que pueda haber para otras personas que tengan, digamos, cierta cantidad de tierras que puedan ser susceptibles a volverse un banco de hábitat o una reserva natural productiva. Juanpa, entonces la historia del globo, como estabas contando, es súper interesante porque digamos que ahí es donde empieza mi relación, digamos, como con todo este tema. Entonces el globo, pues hoy es una reserva natural, pero el globo durante la gran mayoría de su historia fue una finca ganadera. Mi abuelo de Támesis, mi familia de Támesis, Támesis es un municipio de Antioquia, y mi abuelo era un ganadero de la región que compró esa tierra en el 60. Entonces, ahí empezó su proyecto ganadero, empezó pues, que implicó mucha deforestación en esa región, implicó pues tumbar todo el monte que había, ya había mucha parte del monte tumbada, pero él continuó con eso como era normal en esa época, y más o menos en el 90 llega un grupo guerrillero a la región, y a mi familia le toca abandonar ese territorio por 25 años. Entonces yo crecí sin conocer el globo, ¿cierto? Yo crecí escuchando historias de mi abuelita, escuchando historias de mis tías, de mi papá, pero hace 25 años nadie iba. Entonces para mí era como un fantasma familiar, siempre mi abuela decía allá a la tierra fría y contaban historias como chéveres, pero nada que ver conmigo. Y yo en el 2017 estoy estudiando biología, ya estoy como a mediados de la carrera. Mi papá me dice, oiga, venga, vamos al Globo este fin de semana, ya se puede ir, vamos. Y yo, bueno, vamos. Al principio no fui con ninguna como perspectiva en la cabeza ni nada. Y en ese momento yo estaba estudiando una materia que se llamaba Biología de la Conservación. Entonces en esa materia uno ve como la importancia de los ecosistemas y cuáles son esos ecosistemas que son, digamos, más estratégicos para la conservación debido a su nivel de amenaza, debido a su nivel de especies endémicas, que significa especies que solamente habitan en ese ecosistema, y también debido a la capacidad de esos ecosistemas de generar recursos ecosistémicos, como la captura de carbono, la producción de agua, etcétera. Entonces ahí me doy cuenta y hago como un clic en donde decía los Andes tropicales, que son la cordillera de los Andes que va desde más o menos el norte de Bolivia, ¿cierto?, hasta Colombia, es uno de los ecosistemas más importantes del mundo que se conoce como un hotspot de biodiversidad, es decir, un punto caliente de biodiversidad. Por su nivel de endemismo, por el nivel de degradación que tiene y por la cantidad de recursos ambientales que produce, ¿cierto? Entonces yo digo, como que qué locura, yo como biólogo, mi familia tiene una tierra en uno de los ecosistemas más importantes del mundo, aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Aquí yo tengo la oportunidad de hacer un proyecto muy chévere, muy bacano, transformemos este lugar en una reserva natural. Ahí era muy, pues, era otro yo, digamos, enamorado de la biodiversidad, pero también muy romántico desde el punto de vista, pues, digamos que yo nunca había montado una empresa, yo nunca había como pensado en esa parte financiera, de que un proyecto tiene que tener esa realidad también como muy bien consolidada. Entonces, cuando yo les dije, hagamos una reserva natural, hagamos un proyecto de conservación, dijeron, venga, eso no tiene cómo sostenerse en el tiempo, ¿cierto? No hay cómo pagar los impuestos, cómo pagar las personas que trabajan allí.
Y ahí fue que yo me enfrenté a un problema que no era solo mi problema, ¿cierto? Digamos que yo lo estaba viendo muy local, pero al final el problema que se enfrenta todo el mundo, que es la brecha de financiación de la biodiversidad. Hay un estudio que se llama del Paulson Institute que habla sobre la necesidad, digamos que esa brecha, es decir, la plata que no tenemos para cumplir las metas de conservación de la biodiversidad es de 711 millones de dólares al año, billones de dólares al año. Entonces era un problema muy local mío, pero a la final es el problema de todo el mundo y es que no existen los recursos suficientes para lograr cumplir las metas de conservación de la biodiversidad a 2030, que es digamos el plazo que internacionalmente nos hemos puesto. Entonces ahí fue que empecé a entender que se necesitaba, digamos, un instrumento, digamos, una infraestructura financiera, administrativa y a la final de negocio clara también para un tema de reserva natural y también para un tema de conservación, porque a la final, como hablaba ahorita, así como vale mantener una carretera, vale hacerle mantenimiento, vale arreglarla cuando hay un problema, lo mismo pasa con la naturaleza y es que tiene unos costos asociados de establecimiento de siembra, ¿cierto? De monitoreo, de cuidar que no haya talas, de cuidar que no haya, digamos, problemas ahí. Hay personas que están trabajando ahí, hay comunidades que están trabajando ahí que también dependen de eso, pues, digamos, para vivir. Entonces ahí fue que empecé a buscar si existían instrumentos, digamos, disponibles para poder generar un proyecto de conservación como sólido, eficiente, robusto, no solo técnicamente, sino también financieramente en el tiempo. Y ahí fue que me vinculo con Terrazos. Yo llevo ya 6 años, digamos, trabajando con estos temas, entendiendo que se necesitan recursos para la conservación de la biodiversidad, pero que para apalancar esos recursos necesitamos instrumentos sólidos como las unidades de biodiversidad o los TEUs que les hablaba ahorita. Y ahí fue que el Globo empezó a avanzar. El Globo fue casi que el primer proyecto de unidades de biodiversidad voluntarias en el mundo. Terrazos pionero en estas soluciones, se alió con el Globo, digamos que yo ahí estoy trabajando, digamos, en las dos empresas. Y desde ahí han habido muchos proyectos que se han establecido en el mundo de unidades de biodiversidad voluntarias. Ahorita en Terrazos ya tenemos 13 proyectos en Colombia, estamos desarrollando un proyecto en Brasil, estamos desarrollando un proyecto en Perú, tratando, digamos, de posicionar estos temas y mostrándole a las empresas la importancia de, pues, digamos, de proteger, de restaurar, de cuidar y sobre todo de insertar la biodiversidad entre sus modelos de negocio, porque al final esos modelos de negocio dependen de la biodiversidad. Ahorita el Foro Económico Mundial habla de que más o menos la mitad del PIB mundial depende de la biodiversidad, pero nosotros hemos visto expertos alrededor del mundo en las COPs, ¿cierto? En las conferencias del clima, en las conferencias de biodiversidad. Ahorita está pasando en ese momento el London Climate Week y expertos alrededor del mundo, investigadores de talla mundial, reconocen que no es el 50%, es el 100% de las economías, el 100% de las empresas que dependen de la biodiversidad, porque sin naturaleza no habría cómo establecer una empresa, no habría cómo tener empleados, no habría cómo tener sostenibilidad en el tiempo. Entonces, digamos que ahí fue que nos dimos cuenta, pues que a la final era mi historia, sí, la del globo en Támesis, pues, que logramos sacar eso adelante, pero al final es la historia del mundo, es la historia de cómo el sector privado que no ha estado vinculado por la conservación de la biodiversidad, no porque no le interese, sino porque no le han enseñado, no le han mostrado por qué y no han habido los instrumentos, Hay digamos, esas para hacerlo. No ha conversaciones. habido esas conversaciones, ahorita sí las hay y la idea de nosotros es acompañar a las empresas a entender cómo se relacionan con la biodiversidad, acompañar a las empresas a entender, pues, digamos, cuáles son esas dependencias que tienen de la biodiversidad, cuáles son los impactos que están generando y cómo hacemos un plan, unas hojas de ruta para revertir eso y convertirlo en oportunidades. Entonces nosotros no vemos hoy la biodiversidad no como un costo, no la vemos como una donación, una simple donación, sino que la vemos como una estrategia corporativa muy interesante para darle valor a los negocios, darle resiliencia en el tiempo, pero también darle valor a los negocios y diferenciarlos ante el mercado, un mercado que cada vez está solicitando más eso de las empresas. Buenísimo, buenísimo, Chicho. Ahí digamos que para finalizar, yo creo que la forma de acelerar esto es, uno, conseguir más personas que quieran, digamos, generar estos proyectos de bancos de hábitat en sus lotes o en sus grandes fincas, pues porque de alguna manera en Colombia, afortunadamente, y en muchos países pues, de Sudamérica, tenemos grandes extensiones de tierra que en este momento están ociosas.
Entonces como que me gustaría ver qué mensaje le puedes dar a esas personas y si es posible que esas personas, bueno, para empezar a tener un tema de reserva natural productiva, qué hay que hacer o cómo se debe hacer, empezar por ahí. Y lo segundo es qué mensaje le das para finalizar a las empresas para que se empiecen a insertar en esta conversación, ¿cierto? Como coger esas dos puntas para cerrar el podcast. Pues uno, yo creo que lo primero es agradecerle a todas las familias, comunidades y digamos productores que en Colombia y alrededor del mundo están haciendo conservación con las uñas, porque yo creo que eso es la realidad de la conservación hoy. Hacer conservación con las uñas es muy difícil y aún así hay un montón de reservas naturales privadas, hay un montón de comunidades en territorios colectivos, indígenas, afro, etcétera, campesinas, haciendo temas de conservación muy bonitos pues hay alternativas que digamos que, como les contaba ahorita, apenas están arrancando, apenas están iniciando y ojalá hubiera demanda, digamos, por estos instrumentos para que pudiera haber muchísimas más bancos de hábitat, muchísimas más proyectos que vendan unidades de biodiversidad. Creo que hacia allá vamos a llegar, pero ahorita digamos que la necesidad, digamos que el reto grande no tanto es del lado de la tierra, no tanto es del lado de la oferta, llamémoslo así, sino que el reto grande es cómo trabajamos con las empresas y cómo trabajamos con el sector privado para generar esa demanda hacia estos nuevos instrumentos de conservación y lograr que colectivamente financiemos esos ecosistemas estratégicos de los cuales dependemos. Entonces, el mensaje principal es para las empresas, es que trabajemos juntos, esto no está inventado, ¿cierto? Es algo muy nuevo, pero es a invitarlos a trabajar juntos, a tener este tipo de conversaciones para empezar a incluir a la biodiversidad en los modelos de negocio. Digamos que este momento es un momento muy bonito de la historia de la sostenibilidad, como lo fue hace 20 años el tema del clima, ¿cierto? Para hoy nadie es un secreto que hay que ser net zero, digamos, en términos climáticos. Para hoy no es un secreto que en esas estrategias de sostenibilidad hay que tener políticas de inclusión, políticas de no corrupción. Para hoy eso no es un secreto para nadie y casi la gran mayoría de las empresas lo hacen. Pero lo que no hemos hecho, o digamos que lo que estábamos empezando a hacer y la invitación es a incluir la biodiversidad dentro de esas estrategias de sostenibilidad, porque eso sí no lo hemos hecho. Entonces es a invitar a las empresas a que conversemos y a que juntos tracemos esa ruta de cómo ser naturaleza positivo, así como hemos estado hablando ahorita aquí de cómo ser positivo en agua, cómo ser positivo en clima, ¿cierto? También hay que ser positivo en biodiversidad. Y estos TEUs, estos instrumentos financieros, es una forma, no es la única forma, ¿cierto? Hay que analizar cada empresa pues, digamos, independientemente, hay que entender cuáles son sus dependencias, hay que entender cuáles son sus impactos y hay que ver cómo todo eso lo convertimos en oportunidades de mercado, en oportunidades de atraer más clientes, en oportunidades de acceder a esos instrumentos financieros, digamos, de la banca, etcétera, y en oportunidades de cómo asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Entonces la invitación es esa, a que conversemos, a que evaluemos juntos cómo hacerlo y a que nos tracemos esas rutas de naturaleza positiva que desde Colombia lo lideremos porque lo estamos haciendo y que desde Colombia, desde el sur global, mostremos que tenemos esas soluciones y ese liderazgo para hacerlo. Chicho, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, Chicho, a vos por tu generosidad, tu conocimiento y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a vos, Ay, yo no voy a hablar ahí, ¿o sí? Sí. Gracias a vos. Una nota a este podcast. Yo creo que esto es lo que necesitamos, como abrir este tipo de conversaciones y conversar sobre estos temas y mostrar a través pues, de estos espacios que hay nuevos mecanismos, que hay temas innovadores que se pueden hacer. Entonces, súper chévere y gracias por invitarme. Muchas gracias, Chicho.